Listo. Buenas noches a todos los que nos escuchan y sintonizan esta reunión virtual de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Oramos que ustedes, sus familias estén bien, que Dios les proteja, que estén bien de salud. Como todos saben, nos estamos reuniendo de esta forma remota temporalmente por el coronavirus. Estamos buscando seguir las indicaciones del control de enfermedades de Estados Unidos y hemos suspendido temporalmente las predicaciones del Evangelio de Marcos en nuestra iglesia y estamos haciendo una serie de predicaciones de encuentros con Jesús. Estamos contentos de todas formas reunirnos de esta forma para animarnos a la fe y a las buenas obras y esperamos que todos estén bien. Vamos a aprovechar este tiempo para orar, para leer la palabra de Dios entre todos. Y quisiera también recordarles que nuestra iglesia está teniendo reuniones de oración los martes y los jueves a las 8 de la noche por Zoom. Si están interesados en participar en esa reunión, por favor, comuníquense con el pastor Alejandro Molero o conmigo y estaremos contentos de incluirlos en ese tiempo de oración. También nuestra iglesia está disponible para proveer consejería, para hablar por teléfono, para que nadie se sienta solo, sino que todos sepan que estamos unidos para ayudarnos en este tiempo. También si alguien necesita de transporte o conexiones, estamos disponibles y felices de ayudar. También hoy vamos a escuchar la palabra de Dios por nuestro hermano Alejandro Molero. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, vamos a hacer todo lo posible por respondérselo al final. Por favor, escriba su comentario o pregunta en el chat de la reunión de Zoom o por la página de Facebook de la iglesia. También para los miembros de la iglesia, queremos decirles que si ustedes quieren ofrendar con amor para el sostenimiento de la iglesia, pueden hacerlo a través de Cele, utilizando la siguiente dirección de correo electrónico: info@ibsgdc.com, o pueden enviar un cheque o pueden enviar un texto para ofrendar a este número 844-984-1662. No se sientan obligados, pero si ustedes tienen el deseo de hacerlo alegremente, son bienvenidos para hacerlo. Vamos a comenzar leyendo un pasaje del libro de Ezequiel en el capítulo 36, en los versículos 24 al 32. Yo voy a leer de la traducción de la Reina Valera contemporánea, que es la traducción que usamos para la lectura pública en la iglesia. Ezequiel 36, 24 dice: Yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo los limpiaré de todas sus impurezas y haré que venga el trigo y lo multiplicaré para que no pasen hambre. Multiplicaré también el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más vuelvan a sufrir el oprobio de pasar hambre entre las naciones.
Y ustedes se acordarán de su mal proceder y de sus malas acciones, y se avergonzarán de ustedes mismos y de las iniquidades y de los actos repugnantes que cometieron. Sépanlo bien, pueblo de Israel, que no lo hago por ustedes, así que deben avergonzarse y sentirse mal por las iniquidades que han cometido. Amén. Esta es la palabra del Señor. Y vamos a orar, vamos a pensar en lo que el Señor nos dice, que Él promete darnos un corazón nuevo y poner en nosotros un espíritu nuevo, poner su espíritu en nosotros. Y el pastor Alejandro nos va a explicar más qué significa este texto. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, Señor Jesús y Espíritu de Dios, venimos ante ti, Señor, a reconocer que tú eres misericordioso, que tú eres bondadoso, Señor, que tú no nos pagas de acuerdo, Señor, a nuestras acciones y a nuestros pecados, Señor. Venimos, Señor, a reconocer tu gran amor y misericordia en estar dispuesto a dar un corazón nuevo, Señor, a aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por que Jesús, tu Hijo amado, nos permite nacer de nuevo. Gracias, Padre, porque tu Hijo amado Jesús descendió del cielo y se encarnó para ser un hombre como nosotros. Y gracias, Señor, porque Él vive una vida perfecta, sin pecado, Señor. Una vida de adoración a ti, Señor. Y gracias, Señor, por su muerte sustituta por nosotros en la cruz y por su resurrección. Porque por medio de Él, Señor, tenemos la confianza de poder, de nacer de nuevo, Señor, de que tú obras el milagro de la regeneración, de hacer en nosotros una nueva criatura, Señor, de quitar el corazón de piedra, Señor, y de darnos un corazón de carne, Señor, un corazón dispuesto a obedecerte. Gracias, Señor, por poner tu espíritu también en nosotros, Señor, y por este milagro que solo tú puedes hacer, Señor, en nosotros. Queremos, Señor, pedirte que por favor obres este milagro, Señor, entre todos las personas que escuchan tu palabra, Señor. En este tiempo, Señor, te pedimos que por favor, Señor, tu palabra alcance a muchos, Señor, y que les permita creer en ti, Señor, que tu espíritu obre, Señor. Señor, te damos muchas gracias por todas tus bondades, te damos gracias por proveer el pan de cada día, Señor. Te damos gracias por también, Padre, proveer estas cajas de comida que nuestra iglesia pudo recibir, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos servir y amar a nuestra comunidad. Y te pedimos que, por favor, continúes proveyendo para aquellos que necesitan el pan diario, Señor, y también que proveas el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que por favor utilices estas cajas para que otros puedan conocerte, Señor, para que puedan leer el Nuevo Testamento que hay en esas cajas, Señor, para que puedan venir a la fe y al arrepentimiento en ti, Señor. Queremos pedirte también, Señor, que por favor tú obres en medio de toda esta crisis, Señor. Queremos pedirte que por favor lleves a muchos, Señor, al arrepentimiento y fe en ti, Señor, aún en la crisis, Señor. Te pedimos que por favor le des sabiduría a las personas que están tratando con este virus, Señor, en los hospitales y en el gobierno, Señor, para que sepan cómo manejarlo de la mejor manera, Señor, para que las muertes cesen, Señor, para que los contagios cesen, Señor, y muchas personas puedan ser sanadas, Señor. Señor, te pedimos tu misericordia, te pedimos tu gracia, tu protección para las familias de nuestra iglesia, para nuestros familiares en nuestros países, Señor, para nuestros vecinos, Señor, sobre todo a las personas más vulnerables, Señor, aquellos que son de edad avanzada, Señor. Te pedimos que les protejas, Señor. Y, Señor, te damos gracias porque siempre podemos confiar en ti, Señor, de que tú tienes el control de cada situación y de cada cosa, Señor. Por favor, te pedimos, Padre, que en este tiempo nos bendigas con tu palabra, que podamos ser edificados por medio de ella,
y que podamos conocerte más, Señor, y conocer de este milagro que tú obras en nosotros, que es el nacer de nuevo. Te amamos, Señor, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora nuestro hermano Alejandro Molero nos va a compartir la palabra de Dios de Juan en el capítulo 3. Bien, buenas tardes. Qué alegría que todos ustedes estén en otra reunión de la iglesia. Hoy es mayo 3 y si hubiera sido un domingo normal, hoy estuviéramos tomando la cena del Señor. Pero como no es un domingo normal, ni estamos en una reunión normal de la iglesia, vamos a ahorrar nuestras energías y nuestros abrazos y nuestros saludos y para el día que nos podamos volver a reunir, tomar la cena juntos y recuperar el tiempo perdido. Así que lamentamos mucho lo que está pasando, oramos por las familias que han sido contagiadas, los que han perdido familiares, los que han perdido trabajos, los que han sido afectados de cualquier manera por esto, y como iglesia estamos tratando de servir a la mayor cantidad de gente posible que Dios nos permite. Así que ahorren sus abrazos, ahorren sus saludos, porque pronto vamos a volver a vernos y vamos a cantar con mucha alegría, vamos a tomar la cena y vamos a seguir teniendo comunión como latinos, como hermanos, como amigos. Hoy vamos a ver un episodio muy bonito, muy increíblemente, es fascinante esta conversación que vamos a ver, siguiendo con nuestra serie de predicaciones de Encuentros con Jesús. Encuentros con Jesús son una serie de pasajes, personajes, conversaciones, diálogos, episodios que pasaron directamente con Jesús. Personas que se encontraron con él y luego fueron afectadas o, digamos, influenciadas y afectadas positivamente por su encuentro con Jesús. Así que si a medida que usted, que yo voy hablando, se le ocurre una pregunta, por favor no dude en escribirla en la sección. Si usted está en Zoom aquí con nosotros, si usted es miembro de la iglesia, está en Washington, D.C., usted por favor use esta pantalla de Zoom para hacer las preguntas en el chat. O si usted está en cualquier parte del mundo donde nos está sintonizando, puede usar la sección de comentarios del Facebook Live, que también está por aquí disponible. A medida que vayamos hablando, al final vamos a tratar de tener un tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien quiere que oremos por algo en particular o si alguien tiene necesita alguna aclaratoria del texto que acabamos de leer. Esta conversación que vamos a ver es con Nicodemo. Jesús con Nicodemo queda en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, muy famosa esta conversación con Nicodemo, y les pido por favor ustedes tengan sus Biblias ahí en sus manos, no estén revisando el Facebook ni estén revisando el teléfono mientras yo voy hablando, sino que ustedes tengan sus Biblias en sus manos. Vamos a concentrarnos porque no se pueden perder ningún detalle de lo que Nicodemo habló con Jesús y sobre todo de lo que Jesús habló con Nicodemo. Este encuentro es tan pero tan importante y tan determinante que estoy seguro que muchos de ustedes van a salir de aquí diciendo, wow, ¿seré yo como Nicodemo o no? Y esta es la intención de lo que Jesús habla. Y vean que es tan importante esta conversación de Jesús con Nicodemo, que al final de esta conversación, las palabras de Jesús terminan en el versículo 16 al 21 con el versículo más famoso de toda la Biblia. El versículo que todo el mundo conoce respecto a la Biblia es Juan 3:16 y está incluida en la conclusión de la conversación de Jesús con Nicodemo. Entonces les pido por favor vengan conmigo al Evangelio según Juan en el capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 21. Mientras lo leemos vamos a ver algunos personajes. Vamos a ver qué es nacer de nuevo, vamos a ver cómo se nace de nuevo y vamos a, al final tener algunos resultados de este encuentro y aplicaciones para nosotros hoy. ¿Ok? Vamos a leer Juan 3 del 1 al 21. Dice así. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante y se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces
si Dios no estuviera con él? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Entonces Nicodemo preguntó, ¿y cómo es posible que eso suceda? Pues Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Es un privilegio para nosotros poder leerla y saber qué tú quieres de nosotros. Ahora te rogamos que nos ayudes a entender y a aplicar este pasaje para que estas lecciones que aprendamos hoy sirvan de guía para nuestras vidas hasta el día que tú llames por nosotros. Al mismo tiempo, Señor, oramos que reflexionemos en el poder de la cruz y también en el poder del nuevo nacimiento. Ayúdanos, Señor, a entender esta conversación tan importante con Nicodemo, porque muy posiblemente nosotros seamos como Nicodemo. Pero ayúdanos a entenderte, a amarte, a verte a ti glorificado todos los días. Y oramos, Señor, que la gloria de tu nombre sea manifiesta en este tiempo, en esta hora. Oramos dando gracias y poniéndonos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, vamos a ver 4 puntos apenas, los personajes involucrados, qué es nacer de nuevo, cómo nacemos de nuevo y algunos resultados y aplicaciones de este encuentro con Jesús. Lo primero son los personajes. ¿Quiénes son los personajes involucrados en este texto? Obviamente Jesús, que es el protagonista no solamente del libro del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. En la Biblia se trata de Jesús. Y Jesús, esta serie de encuentros con Jesús, Jesús siempre es un personaje, un protagonista en cada uno de estos encuentros. El otro personaje es Nicodemo. Nicodemo, no sabemos mucho de él, solamente en 3 pasajes, todos en el Evangelio de Juan aparecen y ya los vamos a ver algunos. Pero lo que sí sabemos de Nicodemo está en la introducción de este capítulo. Capítulo 3, versículo 1 dice que primero se llamaba Nicodemo, segundo era un fariseo, tercero era un judío y era muy importante. Ahora, lo que entendemos es que este era un fariseo y no era cualquier fariseo. Era un miembro del Sanedrín. Y ustedes preguntarán, ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín era el liderazgo religioso de Israel en ese momento. Eran 70 ancianos
que venía desde siglos, desde tiempos inmemoriales, gobernando al pueblo de Israel, y ese era el gobierno espiritual del país. Ellos tenían como costumbre tener esos 70 ancianos, y en ese momento la mayoría eran fariseos, que era digamos, un grupo religioso dominante y poderoso creado en los tiempos del silencio intertestamentario, en los tiempos de la dinastía asmonea, y ellos no están en el Antiguo Testamento, pero el sistema de gobierno por ancianos sí estaba. Entonces los fariseos se convirtieron en líderes religiosos vía la imposición de las dinastías, vía la colaboración con Roma, y también por algunos trucos respecto a los sacerdotes, el sumo sacerdote y el monopolio que tenía de los sacrificios del templo. Ahora, este Nicodemo no era cualquier hombre, él era un doctor de la ley, era un fariseo que conocía muy bien el Antiguo Testamento, especialmente la Torá, y él mismo era considerado un maestro. En palabras hebreas, eso es rabí, un rabino. Esa era una persona que conocía mucho. Es probable que en su juventud, en su niñez, le exigieran que repitiera y memorizara la ley de Moisés, los primeros 5 libros de lo que nosotros tenemos como Biblia, es decir, la Torá. Ahora, este Nicodemo se nota en el texto que, aparte que era fariseo, que era judío, que era muy importante, era miembro del Sanedrín, él estaba dudando, o mejor dicho, pensando en que Jesús era posiblemente el Mesías esperado desde hace tantísimo tiempo. Porque lo que Nicodemo le dice a Jesús, viniendo de noche, que es un detalle que no podemos pasar por alto, el hecho de que venga de noche quiere decir que no quería que sus compañeros del Sanedrín se enterara de esta conversación que tuvo Jesús. Ahora se enteró todo el mundo porque lo escribieron en el capítulo 3 de Juan. Pero lo importante es que el detalle dice que vino de noche a Jesús, y le dice, Rabí. Es como decirle, colega, maestro, quiero preguntarte algo, lo cual tú me puedes enseñar. Dice, versículo 2, sabemos que has venido de parte de Dios. Y esa de parte de Dios es una frase muy particular, y ya lo van a ver, muy, muy necesaria para entender el contexto. De parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Cuáles señales y por qué de parte de Dios? Si ustedes notan en el versículo 23, unos 3 versículos anteriores, en el capítulo 2, versículo 23, dice que mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Esas señales incluían milagros, esas señales incluían resucitar muertos, sanar enfermos, sacar demonios y un montón de señales, incluyendo el testimonio de Juan el Bautista en el capítulo 1 de este mismo evangelio, en Marcos capítulo 1, y un montón de señales. Jesús estaba acaparando un montón de seguidores, y Jesús estaba haciendo muchas señales. Y Nicodemo le dice, hey, maestro, nadie pudiera hacer estas señales si no viene de parte de Dios. ¿No será que tú vienes de parte de Dios? Y noten la pregunta, pero más intrigantemente, el personaje de Nicodemo empieza a tener esta conversación con Jesús, y Jesús le responde algo que es una metáfora increíble. Es una metáfora increíble. Jesús le responde, de cierto te digo, que era una forma muy característica de hablar de Jesús. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No solamente no viene de parte de él, no solamente no representa a él, sino no vas a ver a Dios. El versículo 5 dice, ni siquiera puedes llegar al cielo, al reino de Dios. No puedes entrar si no naces de nuevo. Y esta metáfora de nacer de nuevo reconociéndolo, es una de las más difíciles de entender, porque nadie ha nacido de nuevo. Se cuenta que este hombre, Nicodemo, siendo un fariseo, siendo un principal del Sanedrín, siendo judío, acostumbrado a leer la Torá, la ley de Moisés, nunca antes a nadie le había dicho que tiene que nacer de nuevo. Por eso él pregunta,
como yo también cuando leí esto por primera vez, y es posible que tú estés leyendo esto por primera vez, lo más lógico es que uno pregunte lo mismo, que reaccione como igual que Nicodemo diciendo, pero ¿cómo puede entrar alguien siendo viejo otra vez a la barriga de su mamá? Y esta pregunta es normal. Esta pregunta es normal porque nadie ha nacido de nuevo. Por eso, nuestro segundo punto entonces es, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Ustedes no se han preguntado eso? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Habré yo nacido de nuevo? ¿Habrás tú nacido de nuevo? Bueno, vamos a ver la conversación, cómo sigue la conversación, cuáles son las evidencias de qué es nacer de nuevo. En el versículo 5, Jesús amplía lo que dice en el versículo 3 acerca de si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y dice que nacer de nuevo, de cierto te digo en el versículo 5, que el que no nace, ya no es nacer de nuevo, ahora es un sinónimo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es decir, que en comparación, en sustitución del versículo 3 y el versículo 5, nacer de nuevo equivale a nacer del agua y del espíritu. Ahora ustedes dirán, bueno, ahora estamos enredados doble porque no sabemos qué nacer de nuevo ni tampoco sabemos qué nacer del agua y del espíritu. Pero yo los voy a ayudar porque tenemos otras pistas a lo largo del Nuevo Testamento. Yo quiero que ustedes entiendan lo que es el agua y el espíritu. Primero, es más fácil entender lo que no es nacer del agua y del espíritu. No puede significar otra cosa que no sea la salvación. Jesús está hablando de si no naces de nuevo, no puedes ser salvo. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos en mente. Nacer de nuevo equivale a ser salvo. ¿Cómo sabemos eso? Porque el resultado de nacer de nuevo es el mismo resultado de ser salvado, es decir, entrar en el reino de Dios. Una persona que entra en el reino de Dios es porque fue salva, o ha sido salvada, o va a ser salvada. Y por eso es importante que entendamos que nacer de nuevo o nacer del agua del Espíritu equivale a ser salvado. Jesús está hablando de la salvación en todo este pasaje, ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Lo segundo que no es nacer de nuevo o nacer del agua y del Espíritu es ser bautizado. Algunas denominaciones de iglesias que entran dentro del ámbito protestante entienden que nacer del agua y del espíritu significa hablar en lengua, en el caso del espíritu, y segundo, ser bautizado en agua, físicamente hablando, ser bautizado en agua. Entendemos que no puede ser ninguna de las dos cosas, ni hablar en lengua, ni ser bautizado en agua, porque estas dos cosas en ninguna otra parte de la Biblia son requisitos para la salvación, ni hablar en lengua, ni ser bautizado en agua. Por lo tanto, el nacer del agua y del espíritu, o en este caso, nacer de nuevo, no equivale al bautismo cristiano ni hablar en lengua, porque alguna persona piensa que para ser llenos del espíritu, como evidencia de ser de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es hablar en lengua. Nosotros no creemos eso, porque hay evidencia en la Biblia que personas que tenían el Espíritu Santo no hablaron en lengua. Entonces, es muy importante que entendamos que no es, ya les dije, no es nacer del agua y del Espíritu, no es ser bautizado, y nacer del agua y del Espíritu o nacer de nuevo no es algo que sea diferente a ser salvos. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Bueno, esto es una figura que Jesús después en el versículo 8 dice, el final del versículo 8, así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que está anteriormente a eso dice, el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Aparentemente, nacer del agua y del Espíritu o nacer de nuevo es una obra que el Espíritu Santo produce en aquellos que van a ser salvados. Exactamente igual al primer nacimiento que no se pide, el segundo nacimiento es una obra del Espíritu Santo que tampoco se puede lograr, se puede pedir o se puede exigir. ¿Por qué? Porque el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tengan eso en mente por ahí porque ya lo vamos a ver. Ahora, nacer del agua y del Espíritu tiene otras pistas en el Nuevo Testamento. Vengan conmigo, por favor, al versículo, eso que habla del versículo 3:5 de nacer del agua y del Espíritu. También lo podemos ver en el 4:14, parte de la conversación de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Él les dice
en el 4:14, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré en él será una fuente de agua que fluya para vida eterna. Entonces, aparentemente, el agua que Jesús le ofreció a la mujer samaritana es un agua que produce salvación. ¿Notan eso? Porque Jesús le está diciendo que esta agua produce vida eterna, fluye vida eterna. Lo mismo pasa en el capítulo 7, versículo 38. Vengan conmigo, Juan, capítulo 7, versículo 38. Perdón, vamos a leer desde el 37 hasta el 39. Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. ¿Y a qué Jesús se está refiriendo con esta agua? Bueno, el versículo 39 lo aclara diciendo, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los creyentes, los que creyeran en él. Pero el Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, estas palabras de Jesús a Nicodemo en el 3:5, que tienes que nacer de nuevo o tienes que nacer del agua y del Espíritu, es el efecto o el acto de la regeneración, de la justificación que el Espíritu Santo produce en el corazón de una persona para que pueda creer. En otras palabras, el Espíritu Santo viene sobre una persona y le hace beber del agua o le da el Espíritu de Dios para que el espíritu muerto por los pecados del ser humano se reviva, pueda volver a vivir y produzca algo completamente nuevo, que no es una reforma, sino una transformación. Es muy importante que entendamos eso, porque muchas personas piensan que Jesús nos exige que seamos mejores. Jesús no le está exigiendo a Nicodemo que sea mejor, le está exigiendo que sea nuevo, completamente nuevo. Ahora, eso es el nuevo nacimiento, es la obra que el Espíritu Santo produce en el corazón de los creyentes para transformarlos en una persona nueva. Igual nosotros, que nacimos la primera vez, ¿qué hicimos nosotros para nacer la primera vez? Bueno, nosotros no hicimos nada, fue papá y mamá que hicieron algo y salimos nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros para producir nuestro nacimiento? Darle patadas a nuestra mamá. Pero el primer nacimiento ocurre por el sangrado y por el sufrimiento de otra persona, en este caso, nuestra mamá. El segundo nacimiento, no el renacimiento, sino el nuevo nacimiento, ocurre también por el sufrimiento y el sangrado de otra persona. Y ya vamos a ver quién es. Ese es el nuevo nacimiento, es una obra que el Espíritu Santo produce en aquellos que creen. Pero Jesús lo que está diciendo exactamente en los versículos 6 y 7, él dice que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije que es necesario, no solo que tú, Nicodemo, tú que estás escuchando, sino que todos ustedes, ese tú singular, la segunda persona singular está en plural, por eso bien hace la Reina Valera contemporánea en ponerlo de ustedes, no solamente de tú. No te maravilles que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Todos nosotros, los que queremos ir al cielo, necesitamos, tenemos, debemos nacer de nuevo. Y aprovecho para preguntarte por primera vez, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Tú estás seguro que tú entrarás al reino de Dios? Vamos a seguir leyendo. Ese es el nuevo nacimiento. Igual que en el primer nacimiento que nosotros nacemos, no lo pedimos, pero hay algo muy importante que ya se había sentado el precedente en los primeros versículos del libro entero. En Juan capítulo 1, versículos 12, 11 y al 13 dice, la palabra en alguna versión, la versión del 60 dice, el verbo vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que sí creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, sino de ¿quién? De Dios. Es decir, que los creyentes, los que pueden llegar a creer, no son engendrados de la barriga de su mamá, sino son engendrados por el Espíritu de Dios. Eso es impresionante. Es impresionante porque cualquiera que ustedes le pregunten a cualquier ser humano del planeta, no importa de la fe que sea, le van a preguntar qué tengo que hacer para llegar al paraíso, al cielo, al más allá bueno, porque todo el mundo cree que hay un más allá bueno y un más allá malo. Nosotros lo llamamos cielo, infierno, pero hay otra gente que lo llama diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar al más allá bueno? Bueno, ellos dicen, tienes que portarte bien. Los hindúes creen que tienen que pasar, tienes que portarte bien para crecer en la escalera de la regeneración y en la próxima vida tú seas un ser humano superior o un animal superior. Y hay un montón de gente que cree en el paraíso, en la transformación, pero tienen que portarse bien. Los musulmanes, ¿cómo hacen? Bueno, ellos tienen que balancear sus buenas obras y si las buenas obras pesan más, entonces tú eres salvo. Y la mayoría de la gente piensa que tú tienes que hacer algo para poder ser salvado. Pues este texto Jesús le está explicando a Nicodemo, no es porque tú hagas algo, es porque nazcas de nuevo. Es porque alguien más, en el primero tu mamá, en el segundo el Espíritu de Dios, produzca un nuevo tú, porque el primer tú no puede producir la salvación. Es muy importante que entendamos eso porque todo el mundo te va a decir que tú eres salvo según cómo te portes. Pero Jesús dice, no, tú no eres salvo por cómo te portes. Tú eres salvo por cómo me porté yo en la cruz. Y es muy importante que entiendas eso, porque tú jamás vas a portarte tan bien, vas a portarte lo necesariamente bien para que Dios te salve. Entonces, ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo nacemos de nuevo? La pregunta de Nicodemo diciendo, yo también la tenía, me imagino que tú también la tienes. Bueno, pero ¿y cómo puede pasar eso? Vean el versículo, el versículo 9, ¿cómo es posible todo eso? Ok, si yo no lo produzco, entonces ¿quién me puede hacer el favor? La misma pregunta de Nicodemo la tuvo la mujer samaritana en el capítulo siguiente, lo vimos la semana pasada. Y la samaritana le dijo, ok, no tienes un balde, pero dame de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla otra vez. Este Nicodemo dice, ok, pero ¿cómo nazco de nuevo? Ese es el tercer punto, ¿cómo nacemos de nuevo? Muy bien. Lo primero que tenemos que entender que aquí hay tres contrastes importantes. Les dije que Jesús habla de salvación en todo el texto, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, creer lo que nace del Espíritu, todo aquel que nace del Espíritu. Todo eso se refiere a salvación. Esa es una sola conversación de Jesús con Nicodemo en este encuentro. Jesús habla de salvación. Jesús ofrece salvación. Jesús garantiza salvación. ¿Salvación de quién? De la condenación. Entonces vemos estos tres contrastes que en realidad son los mismos con diferentes palabras. Primero se habla de salvación versus condenación. Es un contraste, salvación versus condenación, en los versículos 14 al 16, ya lo vamos a ver. También se habla del contraste de la vida versus la muerte, en los versículos 17 y 18. Y tenemos la luz contra las tinieblas. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Es exactamente entendiendo este contraste de la salvación versus la condenación, la vida versus la muerte y la luz versus las tinieblas. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Bueno, en el versículo 14 hay una muy importante pista que nos hace entender cómo nacemos de nuevo. Vean lo que Jesús le dice a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario el Hijo del Hombre así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aparentemente tenemos que creer en un tal Hijo del Hombre que sea levantado, porque ese es el cumplimiento de la figura de aquel Moisés que puso una serpiente en un asta en el capítulo 21 de Números. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba vagando por el desierto, iban de Egipto a Canaán y empezaron
comenzaron una plaga de serpientes a morderlos y se morían, y el veneno que tenían en la sangre se morían, hasta que Dios le dijo a Moisés, ok, Moisés, pon una serpiente en un asta. Y dicho sea de paso, algunos colegios de médicos han usado esta figura para representar la disciplina médica. Tiene algunos trasfondos un poquito oscuros, pero la historia más bonita es de este lado. Esa serpiente que Moisés puso en esa asta funcionaba como medicina o como salvación, porque todo el que veía la serpiente, habiendo sido mordido por la serpiente, todo el que veía la serpiente muerta en el asta, era un asta de bronce, una serpiente tallada, y todo el que veía la serpiente, donde estuvieran, era mordido por la serpiente y veían la serpiente, eran inmediatamente sanados, eran salvados. Entonces, esa figura que aquellos no entendían para qué servía. Aquí estamos viendo el cumplimiento de que un tal hijo del hombre iba igualmente a ser levantado en un madero, en un palo, en un asta, ahora entiendan ustedes, en una cruz, para que todo el que lo mire crea y sea salvo y no se pierda. Están dándose cuenta de la comparación y del cumplimiento de la figura de la serpiente, ahora traída al Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre, Jesús, muere también en un asta y todo el que lo vea puede ser salvo. Es fantástico, es fascinante, es increíble la unidad de la Biblia, pero también lo que Jesús le responde a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, es sinónimo de tú tienes que creer, porque para tú poder ir al cielo tienes que creer. Y Jesús empieza a decirle eso. En número 21 solamente tenías que ver y así era sanado. Aquí, al ver la obra de Jesús, a entender la obra de Jesús en la cruz, izado en la cruz, tú puedes ver, no necesariamente ver la escena de la crucifixión, sino entender que Jesús murió por ti y tú también puedes ser salvado. No solo del veneno de la serpiente que te puede matar, sino del veneno del pecado con el cual tú naciste y empezaste a practicarlo. Es muy importante que entendamos eso, porque la manera de nacer de nuevo es ir a la cruz, es ver a Jesús levantado, muriendo por ti, poniendo su fe en él, arrepintiéndote de tus pecados. Es la evidencia por excelencia de que tú has nacido de nuevo. Si tú no puedes ver a Jesús y poner tu fe en él, que lo que él hizo por ti bastó para salvarte, que el veneno de la serpiente que te mordía a ti, pecado, él puede limpiarlo en tu sangre porque él fue levantado. Si tú no puedes creer eso, es porque tú no has nacido de nuevo. Pero si tú has nacido de nuevo, tú vas a ver a Jesús y vas a decirle, gracias Jesús por morir en la cruz por mí, ahora puedo saber que soy salvado. Esa es la manera de nacer de nuevo, conocer que Jesús murió por ti en la cruz. No es que tengas que decir palabras mágicas, no es que tienes que llenar un papelito, no es que tienes que leer la Biblia de memoria o asistir los 52 domingos del año a la iglesia cuando nos podemos reunir. O no es que tienes que hacer una promesa de caminar a la Meca o a Mendoza. No es que tienes que caminar de rodillas a hacer una profesión. No es que tienes que convencer a Dios con tus buenas obras. Nadie, absolutamente nadie puede ser salvado del veneno del pecado si no pone su fe y su confianza en Jesús. Es muy importante que entiendas esto, porque eso lo entendió Nicodemo. Él entendió el contraste de la salvación y la condenación, la vida y la muerte, y la luz y la tiniebla. Sigue la conversación y llegamos al versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, cuando Jesús le reitera lo que ya le había dicho en el versículo 15. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, Nicodemo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese perderse es en el infierno, en la condenación, en el destino eterno, donde Dios castiga a aquellos que no han creído. Sí, Dios castiga. Miren lo que dice. El versículo 17 dice, porque Dios no envió al mundo a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree, el que cree en el Hijo, no es condenado. Pero el que no
cree ya ha sido condenado. Dense cuenta del juego de palabras. Porque algunas personas podrán decir, bueno, pero si yo nací pecador, entonces que Dios me inculpa. Y esa es justamente la conversación en Romanos 9, versículos 14 en adelante. Bueno, si Dios salva a los que Él quiere, bueno, ¿por qué no me salva a mí? ¿De qué me condena? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me salve? O si yo nací pecador, ¿por qué tengo que salvarme? Que la culpa no es mía, la culpa es de Adán. No, nosotros somos pecadores por naturaleza y por decisión, por voluntad. Así que el que en él cree, en Jesús, en el que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí empiezan a hablar en detalle un poquito más de la condenación, es decir, del destino eterno sin Cristo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que su obra no sea reprendida. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú tienes evidencia de que has nacido de nuevo? ¿Tú has entendido que solamente poniendo tu confianza plena en lo que Jesús hizo por ti y que te habilitó por el poder que lo resucitó de la muerte para poder creer en Él, tú has nacido de nuevo? Tú has entendido que no tienes que hacer nada, sino solamente ver al crucificado y clamarle por perdón por tus pecados y misericordia eterna para tu alma. Tú has nacido de nuevo. El cuarto y último punto, ya vimos los personajes, ya vimos qué es nacer de nuevo, ya vimos cómo se nace de nuevo, pero el cuarto y último punto son los resultados y las aplicaciones. ¿Qué resultado tuvo este encuentro de Nicodemo con Jesús? Algunas personas dirían, bueno, la mujer samaritana fue y evangelizó a media Samaria, muchos creyeron en él, pero no tenemos mucha evidencia de qué pasó con Nicodemo. Nicodemo se quedaría con la boca abierta al oír que tengo que nacer de nuevo. Pero ¿y cómo nazco de nuevo? Bueno, ya le dijimos, tienes que poner tu confianza en la obra del crucificado. Pero no se dice de la reacción de Nicodemo. Nicodemo aparentemente empezó hablando y terminó oyendo. Y no sabemos cuál fue su reacción. Tenemos una pista en el capítulo 7 de Juan. Vengan conmigo a Juan 7. Al final del libro, al final del capítulo 7, cuando ya había conflicto de Jesús con los fariseos y lo iban a agarrar, lo iban a arrestar, y Nicodemo en el versículo 50 del capítulo 7, y esto ocurre justamente antes del caso de la mujer adúltera, de la perícopa de la adúltera, dice en Juan 7:50, Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche, y era uno de ellos, uno de los fariseos, le dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo, sin saber lo que ha hecho? Es decir, aparentemente Jesús empezó a defender a Jesús. Aparentemente Nicodemo estaba empezando a entender lo que significaba las evidencias de nacer de nuevo. Aparentemente Nicodemo, por supuesto, no había puesto su fe en la cruz, en el crucificado, porque Jesús no había sido crucificado, pero él estaba entendiendo porque estaba oyendo. Y el trabajo que el Espíritu estaba produciendo en Nicodemo, solo el Espíritu lo podía producir, pero aparentemente Nicodemo estaba dando señales de que él estaba defendiendo a Jesús y a los suyos, porque dice, no deben juzgar a un hombre sin antes haberlo oído y sin saber lo que ha hecho. Pero la evidencia más grande que tenemos en que Nicodemo sí fue nacido de nuevo está en el capítulo 19. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 19. Y esta es una sorpresita que le tenía para el final. ¿Qué le pasó a Nicodemo? ¿Cómo terminó Nicodemo, la historia de Nicodemo? Bueno, en el capítulo 19 vemos que Nicodemo estaba en un momento muy importante de la vida de Jesús. Después de haber sido crucificado, esa tarde, cuando Jesús lo crucificaron, cuando Jesús lo levantaron como la serpiente en el desierto, murió Jesús, y ahí entendió que el Hijo del Hombre fue levantado. Pero noten Juan capítulo 19 a partir del versículo 38. Después que Jesús murió, fue crucificado,
Juan 19:38 dice, José de Arimatea, yo sé que ese no es Nicodemo, pero lean conmigo. José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos los mantenía en secreto. Y después de todo esto, José de Arimatea le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Entonces José de Arimatea fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Mira el versículo 39. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y aloes como de 30 kilos. Este era para ungirlo. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, como acostumbran los judíos sepultar a los muertos. Entonces, dense cuenta que Nicodemo estaba en la escena de la crucifixión. Nicodemo fue a ver cómo era que levantaban al Hijo del Hombre. Imagínense esa escena cuando Nicodemo pudo entender cómo era que nacía de nuevo, poniendo su fe en el crucificado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Increíble. Nicodemo pudo llegar a nacer de nuevo solamente poniendo su fe en el crucificado. ¿Has nacido tú de nuevo? Y esas son mis dos últimas preguntas para ti. ¿Tú has nacido de nuevo? Si tu respuesta es sí, sí, yo he nacido de nuevo, yo he puesto mi fe en el crucificado, yo he puesto mi fe en el crucificado, en el que murió en la cruz, en el Hijo del Hombre, yo pedí perdón por mi pecado. Bueno, la Biblia garantiza en 1 Juan 1:9, que si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonártelo. Y no solamente eso, para limpiarte de toda maldad. Y tú eres hecho nuevo. 2 Corintios 5:17, que dice que todo el que está en Cristo es hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es que tú eres mejorado, no, es que por la obra del Espíritu en ti, tu cuenta de pecados se pone en cero, se resetea, se reinicia y ya tú espiritualmente hablando eres una persona nueva con identidad y afectos nuevos por aquel que te salvó. ¿No es una maravilla eso? Tú puedes tener la plena seguridad de que si tú amas a Cristo, tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha producido fe en ti para entender el Evangelio, para arrepentirte de tus pecados, tú puedes tener la plena garantía, hermano, hermana amada, que el día que Dios llame por ti, tú vas a ir a su presencia. Tú no vas a la condenación, porque todo el que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Tú puedes tener 100% de seguridad y puedes vivir con la esperanza, con la garantía de que el día que Dios te llame, Él no va a exigirte cuentas de las cosas, de las obras que tú hiciste, sino que Él va a ver los méritos de Cristo en ti, te va a tratar como si tú fueses Cristo, porque Él trató a Cristo como si hubiese sido tú. Pero si tu respuesta es no, yo no he nacido de nuevo, yo no he puesto mi fe en el crucificado, yo quiero animarte a que tú no tardes más. Pon tu fe en el Hijo del Hombre levantado como la serpiente en el desierto. Pon tu fe, no tardes más. Ven a Cristo, arrepiente de tu pecado y no tardes más. Es lo mejor que tú puedes hacer, poner tu confianza en Jesús para salvación eterna. No vayas a la condenación. Allá no vas a poder decirle a Dios que no sabía. Allá no vas a poderle decirle a Dios que tú te portaste bien. Allá no vas a poderle decir a Dios que tú eras un niño o una niña buena. No, tú tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ir al reino de Dios, no puede ver a Dios. Así que te invito a poner tu fe en Cristo, a confiar, a decirle esta noche, Señor, ayúdame a entender como a Nicodemo. Ayúdame a poner mi fe en la obra del crucificado. Ayúdame a creer que lo que Él hizo sobró y bastó por mis pecados todos. Ayúdame, Señor, a vivir por esta verdad y a comunicársela a muchos para que no vayan a la condenación, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Has nacido de nuevo? Yo espero que de hoy en adelante tú seas convencido de tu necesidad de hacerlo si no lo has hecho, pero de la seguridad si lo haces. Que Dios te bendiga. Déjame orar por ti. Señor, muchas gracias por la bendición que nos das de leer la conversación con Nicodemo. Y oramos
que este nuevo nacimiento produzca en nosotros grandes bendiciones, que nos dé seguridad de saber que cuando tú llames por nosotros, tú nos vas a salvar y vas a completar la obra que empezaste en nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Oro que muchos puedan reflexionar de sus pecados y tú los hagas nacer de nuevo para que puedan poner su fe en ti. Te amamos, Señor, y te necesitamos, no solamente para vivir en esta vida hasta que llames por nosotros, sino también para que los que no te conocen puedan nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Alejandro. Y así es, solamente naciendo de nuevo podremos entrar al reino de los cielos. Y como nuestro hermano nos explicó, el nacer de nuevo es que Dios ponga su espíritu en nosotros, que Dios quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, que crea en nuestro Señor Jesucristo, que confíe únicamente en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre que fue crucificado por nosotros y que resucitó. Y ese nuevo nacimiento es una obra que Dios hace en nosotros y nos extiende esa gracia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si hemos escuchado la palabra del Señor, Él nos está extendiendo su gracia para confiar y creer en Él, y mirar al crucificado y creer que por Él nuestros pecados son pagados, nuestros pecados son perdonados, y de darles nuestra vida al Señor y de seguirle a Él como pasó con Nicodemo. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor, alce la mano o escríbala en el chat o en la página del Facebook y la responderemos, por favor. ¿Alguna pregunta o comentario también? No hay preguntas, no veo las manos alzadas. Un poco más entre lo de la conexión entre. Ok, parece que no hay preguntas, Juan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ibe, ¿tú ibas a decir algo? Me gustaría, tú podrías como explicar un poquito más la relación entre la serpiente de Moisés en Éxodo. No, en Números 21. Uh-huh. Uh-huh. ¿Entre la serpiente y quién? Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero no sé si, porque a veces yo misma, como no sabría explicar bien, entiendo lo que Jesús está diciendo, que está apuntando al Antiguo Testamento. Uh-huh. Y esto de que la serpiente, en Números, cuando se levantaba la serpiente, la gente era sanada. Sí. Y Jesús. Sí. ¿Cómo esto apunta hacia Jesús? ¿Será porque él mismo lo dice? Sí, él mismo lo dice en el versículo 14 específicamente. Él dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, ellos están igualando a la serpiente de bronce con el Hijo del Hombre. En aquellos días de Moisés, en Número 21, la maldición de la serpiente era la que mataba, el veneno de la serpiente era la que mataba a la gente. Pero cuando la serpiente fue puesta, levantada, se convirtió en una medicina. Esto no era casualidad. Si ustedes notan, desde Génesis 3:15 ya Jesús venía a aplastar la cabeza de la serpiente. El Mesías venía a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente siempre ha sido sinónimo de maldad, de pecado. Ahora, cuando fue levantada en un asta de bronce, eso era un símbolo, no era una imagen para ser adorada, como algunos católicos quieren enseñar, sino que al ser levantada se convertía en un símbolo visual de salvación. Esa fue lo mismo que pasó con Jesús. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, él
es la única salvación. Los hebreos, los israelitas, no podían tener otra salvación que no fuera ver a la serpiente levantada. Igual a Jesús, nadie puede ser salvo si no ve a Jesús, la obra de Jesús, pone su fe a Jesús en la cruz. Es decir, que esta relación es evidente en el versículo 14, pero el hecho de que podamos creer en esa, digamos, en esa metáfora de la muerte, la salvación viendo a la serpiente y la salvación, no la serpiente antigua, no a Satanás como serpiente, sino a la figura que Dios instruyó a Moisés para que la pusieran en un asta y ese se convirtiera en el remedio para el veneno de la serpiente. Ahora Dios también instruyó a todo el que crea en Jesús levantado, en el crucificado, puede ser salvo y va a ser salvo todo el que crea en la obra de Jesús. Ahora, el hecho de que nosotros podamos creer es la evidencia inequívoca de que hemos nacido de nuevo. No somos nacidos de nuevo porque creímos. Eso nadie puede hacerlo. En Romanos 1, en Romanos 13 dice que no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a un uno, no hay temor de Dios en ella, todos se descarriaron como ovejas y tal y tal y tal. Dice el versículo 19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque su obra era mala. Es decir, nadie puede nacer de nuevo porque creyó. Los versículos anteriores, 3 al 5, dice que el nacer de nuevo es una obra que solo el Espíritu produce. Entonces, los seres humanos no podemos producir el nuevo nacimiento. Lo que sí podemos es evidenciar que Dios nos hizo nacer de nuevo al poner nuestra fe, nuestra mirada en el crucificado. ¿Fue suficientemente claro, Iber? Ahora, a mí me parece Gracias. interesante que en los dos casos está la fe que Dios provee, ¿verdad? En el caso de los israelitas en el desierto, la fe para obedecer el mandamiento de Dios de ver. Y en el caso de lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá, es que o sea, confíen, ¿verdad? En que al ustedes mirar hacia mí y confiar en mi sacrificio en la cruz, van a ser salvos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos regenera, nos da su gracia para poder creer, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayuda a confiar en el sacrificio que Él hizo por nosotros para tener vida eterna por medio de Él. Sí. Tenemos una pregunta, Juan, en el Facebook Live. Algunas personas han preguntado, una persona, especialmente Rosita de Olivo, pregunta, ¿quiénes eran las personas que tenían el Espíritu Santo que no hablaban en lengua? Pues muchas personas, especialmente en Hechos 1, en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 10, en Hechos 6, los 7 diáconos, la familia de Cornelio. Muchas personas recibieron el Espíritu Santo y no hablaron en lengua. Hay que decirlo también, muchas personas al recibir el Espíritu Santo hablaron en lengua, pero muchas personas también recibieron el Espíritu Santo y no hablaron en lengua. Entonces, el recibir el Espíritu Santo automáticamente no produce lengua. Y además, hay que decir también a aquellos que piensan, nuestros amigos pentecostales que piensan que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua, hay que decirles también que las lenguas que vemos hoy en día no son idiomas humanos como sí lo eran en el caso del aposento alto, la fiesta del día de Pentecostés, cuando empezaron a hablar idiomas humanos, y dice el texto específicamente que cada quien oyó hablar el evangelio en su propio idioma, y narran incluso las naciones que hablaban esos idiomas. No es un balbuceo, no es repetir palabras sin sentido, es un idioma humano, tal como el ruso, el italiano, el rumano, el inglés, el español, el chino, etc. Algunas partes en Corintio, algunos argumentan que habla lenguas angélicas, pero entra dentro de la categoría de condicional, Pablo diciendo, si yo hablara lenguas angélicas, pero eso no es un balbuceo, una glosolalia sin sentido, una lengua que no produce nada sin sentido y mucho menos la interpretación. En otra palabra, no podemos decir, no podemos argumentar que tener el Espíritu Santo equivale automáticamente a hablar en lenguas. ¿Ok? Ojalá les haya quedado claro. Podemos seguir respondiendo preguntas de ese tipo en algún otro momento. De nada, Rosita. Ella dice, gracias, Pablo. Ok, si alguien más tiene alguna pregunta, levante su mano antes de despedirnos, activando todos los micrófonos y oramos que
todos aquí en esta llamada y los que pudieron vernos en el Facebook Live hayan nacido de nuevo. Es nuestra oración, que el Señor lo haga nacer de nuevo y ustedes puedan poner su fe en el crucificado. Amén. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta a la una? ¿Alguien más tiene alguna pregunta a las dos? Ok. Juan, ¿puedes despedirnos por favor en oración, hermano? Amado Padre, amado Señor Jesús, Espíritu Santo, muchísimas gracias te damos por este tiempo que tuvimos para poder escuchar tu palabra, escuchar del nuevo nacimiento, Señor, que tú obras en aquellos que tú, Señor, has predestinado para vida eterna, Señor. Queremos agradecerte por la gran bendición de escuchar tu palabra y de que tú hayas hecho este milagro en nosotros, que nos hayas permitido creer, que nos hayas permitido confiar en nuestro Señor Jesucristo, que nos hayas permitido mirar hacia Él como el único camino a ti, Padre amado. Que nos hayas dado la confianza en que Él murió en esa cruz por nosotros, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Él fue levantado por nosotros en la cruz y sangró, y por su muerte en la cruz y por su victoriosa resurrección de entre los muertos, nuestros pecados son perdonados si tú nos regeneras y nos haces una nueva criatura, Señor. Gracias, Padre, por este milagro que solo tú puedes hacer en nosotros. Te adoramos, Padre, y te damos gracias por el gran privilegio que nos das de ser hijos de Dios, de no haber nacido de sangre ni de nuestra propia voluntad, sino de ti, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por tu victoria en la cruz por nosotros, por tu resurrección. Y gracias, Señor, porque no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque no podemos hacer nada, sino solo confiar y creer en ti y arrepentirnos y darte, Señor, todo nuestro ser. Queremos pedirte que si alguien, Señor, no ha confiado en ti, Señor, o no ha nacido de nuevo, que tú le permitas, Señor, nacer de nuevo y que tú obres ese milagro en él o ella, Señor. Te pedimos que tu palabra dé fruto para tu gloria en nosotros y que podamos deleitarnos en ti, Señor, cada día más y ver el tesoro que tú nos has dado en ti, Señor, en nacer de nuevo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que podamos comenzar esta semana con gozo, con alegría y con la esperanza que tenemos en ti, Señor, de que tú vendrás por tu pueblo, Señor, y que tú restaurarás todas las cosas, Señor, y que tú estás con nosotros, que nos has dado tu espíritu, Señor, y que no estamos solos, Señor, que te tenemos a ti, quien eres Dios Todopoderoso, nuestro amado Padre y Salvador, y también nos tenemos unos a otros como hermanos en la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.